cuenta. Depende del medio y depende de la densidad. Muy bien. Entonces nos quedamos en este ejercicio, ¿no? El tema de la presión del agua. Si estamos en el espacio, pues es vacío, ¿no? Y en el vacío, pues no hay presión. ¿Okay? ¿Cómo le hace entonces un astronauta para estar en el espacio? Esa es la pregunta. Si hay vacío, ¿cómo protegemos al humano en el espacio? ¿Qué hay que hacer? Uno puede estar expuesto, ¿no? Quizás con el traje, bueno, así como a los buzos les tienen trajes especiales, a los astronautas me imagino que igual para imitar un poco las condiciones en las que estamos en la órbita de la Tierra. Y ese es el tema. Hay que hacer un traje en el cual esté dentro el astronauta y que esté a una atmósfera. Una atmósfera. Tiene que estar a 14.7 P6 para simular la presión, porque va a ser la presión que va a estar los oídos, 7 orificios, los ojos, la boca, garganta, tórax, pulmones, todo. Tiene que estar simulada esta presión. Sin esta presión en el traje, ponemos en riesgo al astronauta. ¿Estamos de acuerdo? Es un sistema hermético sellado que está suministrando aire, una combinación de aire con un 21% de oxígeno, para que el paciente, o sea, el astronauta pueda estar en su entorno, ¿no? ¿Qué pasa en el mar? Pues bueno, en el mar o en una piscina no requerimos un traje, ¿no? Porque la presión a la cual sometes tú un buzo, que son 40 metros, es una presión adaptable para el buzo, ¿no? Sin embargo, si vas más profundo hay que hacer adaptaciones, ¿no? En oxígeno o en protección del usuario, ¿no? Entonces, de eso depende un poco. ¿Cómo era el buceo antes? ¿Han visto las películas? ¿Cómo era el buceo? ¿Qué tiene que tener el buzo al bajar 50 metros? Los trajes de antes, cuando habían como que tenían un casco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un casco? ¿Cuál es la diferencia entre un buzo de antes? Era por el pesor, ¿no? ¿Por el qué? El pesor del casco. El peso. Sí. Tal Pero hay vez una por las diferencia. presiones de los orificios de los oídos. No. Este buzo que está en la imagen, ¿qué tiene que no tiene ese buzo con casco? Una salida para despresurizarse, quizás es para eso. Sí lo tiene. El buzo antiguo. El buzo antiguo tiene una Ah, manera de presurizar. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la diferencia entre este buzo y el buzo antiguo? Los tanques, ¿no? Es correcto. Hoy en buceo usamos tanques, ¿ya? Un buzo como los que ustedes vieron en las películas antiguas tenían un casco, ¿no? Y el casco es el que suministraba por una manguera hasta arriba el aire. Entonces no llevaban tanques, tenías lo que es el casco y es donde suministrabas por línea de tubería el aire continuamente. Y esto pues obviamente hay riesgos, ¿no? Familia.
Ahí está, perdón. Entonces nos quedamos en el tema del casco, ¿no? El casco está suministrado por una manguera que suministra aire, ¿no? Y el tanque pues tiene su límite. ¿Saben a cuánto está un tanque de un buzo? Más o menos. ¿A qué presión? ¿A qué presión creen que está un tanque de buzo? De aire. Tres atmósferas. Dámelo en PSI. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es en PSI? Voy a dejarlo con aire, sin aire. Ok, pero ese sería... Acá tenemos un error de concepto. ¿Cuánta presión interna tiene el tanque? Acuérdense que los tanques de oxígeno se llenan a 2200 PSI. ¿Cuál sería la presión interna del tanque? Sin aire, va a ser una copia sin aire. Sin aire. ¿Cuánto sería? No, pues imagínense, si 2200 es para un tanque de oxígeno. Muy poco. 200, ¿no? 200 PSI es poquísimo. ¿Cuánto sería? Bueno, ahí les va. A 3000 PSI. ¿Okay? Un tanque de aire normal se llena a 3000 PSI. ¿Sale? Y tienen que considerar ustedes que ese tanque tiene que tener una reserva. ¿Por qué se maneja una reserva en buceo? Porque hay que siempre considerar la parada de seguridad. Entonces necesito al menos un tiempo para poder estar 5 minutos por debajo de la superficie del agua, a 5 metros, al menos 5 minutos. Si yo no manejo ese volumen de reserva, pues puedo causar la descompresión, ¿no? Y es lo que no queremos. Entonces, lo que hacemos los buzos es que a los 3000 PSI le quitamos 500. ¿Ya? Entonces, siempre dejamos un tanque no más de 500 PSI. Tenemos un regulador en el chaleco, que cuando vemos el regulador vemos ahí nuestro rango, ¿no? Que tenga al menos siempre 500 PSI. ¿Cuánto tiempo suele gastarse el tanque? Ese es un tema. Depende de la profundidad. ¿Ya? Mayor profundidad, tu ritmo de respiración va a ir variando este tiempo del tanque, ¿no? Una inmersión normal, por ejemplo, ¿qué será? 1 hora. Si tienes un buen control de respiración y no estás agitado y no estás... O sea, estás nervioso y estás tranquilo y tienes un ritmo adecuado, te dura, ¿qué será? 1500 PSI, 40 minutos. Entonces, con un tanque puedo hacer 2 inmersiones. Puedo bajar una vez, 40 minutos, y una segunda vez inmersión, otros 40 minutos. ¿Ok? Entonces, un tanque me da para 2 buceos. Depende de cómo tú bucees. ¿Sale? Hay gente que se agita y no lo siente y empieza a respirar mucho. Entonces, vas gastando el suministro de aire. ¿Sale? Entonces, recordemos nada más que la ley de Boyle nos dice eso, ¿no? La ley de Boyle dice que los gases se comportan de acuerdo a la presión. ¿Ok? Entonces, mientras yo más baje a profundidad, aumenta la presión en el buzo y esto hace que el volumen de un globo, por ejemplo, tus pulmones vayan reduciendo su capacidad. ¿Ok? Entonces, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si yo como buzo bajo, no sé, 30 metros y en la subida yo hago esto y subo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que pasa si subo con aire dentro de los pulmones y no lo saco?
No, no te ahogas porque estás respirando. Es un tema, ¿no? Barotrauma. Puedes lastimar o puedes dañar los pulmones. ¿Por qué? Porque la imagen lo dice. Mientras yo suba, aumenta el volumen, aumenta la presión y puedes dañar a los alvéolos. Vas rompiendo alvéolos y puedes causar un sangrado. ¿Okay? Entonces, siempre que un buzo va subiendo, siempre está respirando normal y sacando aire. ¿Okay? Es importantísimo eso en buceo. ¿Se acuerdan? Que cuando ustedes bajan, el volumen reduce. Cuando ustedes suben, el volumen aumenta. ¿Sale? Y aquí hay una pequeña imagen que les muestra, ¿no? Igual, cómo es la relación en cuanto a volumen, ¿no? Aquí vean, por ejemplo, cómo es el consumo en litros a 30 metros, 4 veces. ¿Ya? Un minuto.
Hay un tema ahí. No puedes subir un avión, sobre todo si tuviste alguna una inmersión muy profunda. Ya te lo explico por qué. Porque tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Nada más aquí el tema del consumo. Vean cuántos litros consume el pulmón cuando tiene una presión mayor, ¿no? 4 veces la respiración. Entonces, eso es lo que se ve reflejado. La mayor profundidad aumenta tu volumen y el consumo, ¿ok? Pero también reduce el tiempo, no puedes estar mucho tiempo. Entonces, la relación entre la profundidad con tu volumen, respiración, tiene que ver con lo que estás consumiendo en flujo, ¿no? Por eso ven que son 4 veces lo que harías en algo normal, ¿no? En la superficie. A eso vamos, ok. Tiempos sumergidos. Como les decía, había una tabla, ¿no? Esta tabla de superficies. Aquí en la parte de la columna que dice 10, 12, 14. Estas son las profundidades en metros. Es cuánto puedes bajar. ¿Sí? Cuando ven ustedes unos números grises al final de la columna, son los tiempos máximos. Son los tiempos en minutos donde yo tengo que hacer parada de seguridad. Esos 5 minutos antes, 5 metros de la superficie. Para evitar la descompresión. Puntos negros no puede ser. No puedes llegar a estos números negros que ven aquí en la pantalla, porque ya es un tema de que no voy a poder hacer la descompresión, aunque haga mi parada de seguridad. Son focos rojos, o sea, ya está mal, ¿no? Entonces, si bajo a 20 metros, ¿ya? Lo más normal sería llegar a 38 minutos. ¿Ok? Si estamos aquí, o puedo hacer 40 o 42. Es un buen tiempo. A los 42 minutos que ya tengo yo abajo, estoy tomando mi reloj, debo subir a 5 metros de la superficie y hacer 5 minutos. Y esto va a hacer que baje el nivel de nitrógeno en el cuerpo. ¿Por qué el nitrógeno? Porque tenemos en la respiración nitrógeno, oxígeno y otros gases, ¿no? Somos entes de qué, somos seres de qué. ¿Qué consumimos más? ¿Nitrógeno o oxígeno? ¿Qué creen ustedes? Y es correcto, es nitrógeno. Somos seres de nitrógeno. ¿Ya? Prácticamente un 70% de lo que respiran es nitrógeno. Y lo que necesitan para vivir es un 21% de oxígeno. ¿Sale? Si yo bajo del 21%, empiezan problemas, hipoxia, mareo, náuseas, dolor de cabeza, etc. ¿Ok? Que como es un tanque de oxígeno bajo el agua, no debe llenarlo de nuevo. Bueno, sí se puede. De hecho, son reutilizables los tanques. Solo se hace una limpieza adecuada en el centro y se llenan de aire con una máquina especial. ¿Ok? Si tienes más oxígeno, ¿qué pasaría? Bueno, sería crecer el tanque, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí es un tema de tus cálculos de tiempos. Si puedes tener 2 tanques, bueno, puedes tener 2 tanques, pero los tiempos no cambian, ¿ya? ¿Por qué? Por esto. Dígame una profundidad. ¿A cuánto quieren bucear? Te la explico. ¿A cuánto quieren bucear de los metros? 50, primero que nada, 50 no puedes. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Ya? Porque es otro tipo de buceo y se maneja nitrox. Es una mezcla de nitrógeno, oxígeno. Vamos a hacer 25 metros. Ok. A 25 puedes hacer 23 minutos. Y si se dan cuenta, hay una letra que es M. ¿Sí ven la M? Esta M en la fila te dice que sales en un nivel M de la A a la Z. Este nivel M es mientras mayor sea la letra, o sea, mientras más alta sea la letra pegado a Z, mayor va a ser el tiempo que tienes que esperar de descanso para procesar el nitrógeno en el cuerpo. Entonces, si salgo en M y quiero regresar a A, como estaba cuando inicié, ¿cuánto hay que esperar? ¿Cuánto tenía que esperar?
para estar como estaba antes de la primera inmersión, 2 horas 15. Entonces, en 2 horas 15, tu cuerpo ya procesó el nitrógeno y ya estás en un estatus otra vez normal, en el punto A. ¿Ya? Pero si ustedes hacen no 23 minutos, hacen, no sé, 13 minutos, una inmersión muy pequeñita, a 25 metros, sales en un nivel E. ¿Ya? Y para estar en A, ¿cuánto hay que hacer? ¿Cuánto habría que hacer? Una hora, es correcto, ¿no? Entonces, si yo espero 1 hora 28 minutos, yo ya bajé de un nivel E de mi primera inmersión a un nivel A y ya puedo volver a bucear una segunda inmersión. Y si lo vuelvo a hacer otra vez, ya puedo hacer 3 inmersiones y así. ¿Qué define cuántas inmersiones? El tiempo que esperas entre una y otra. ¿Okay? Y siempre ser muy reservados, porque son tus pulmones. ¿Okay? Es el tiempo que debes estar fuera. Yo ya terminé mi inmersión de 25 minutos, salgo a la superficie, hice mi parada de seguridad, y afuera como, o tomo refresco, o hago alguna actividad, cambio mi tanque si quiero, o voy al baño, etcétera. Tengo que esperar afuera en la superficie 2 horas, ¿ya? Para hacer mi siguiente inmersión. ¿Vale? Entonces, se dan cuenta el tema de buceo, es agua. Se manejan tiempos máximos y mínimos para el tiempo en superficie entre inmersión e inmersión. ¿Vale? Entonces, les invito a hacer buceo. Es una muy padre actividad que tiene que ver mucho con biomédica. ¿Vale? Entonces, así se ve un tema de buceo. Y no olviden que ustedes al hacer buceo, pues estás aumentando tu nivel de nitrógeno en la sangre. Y el nitrógeno en la sangre no se procesa más que en la superficie de una respiración normal, ¿no? Y si no lo procesas, pues viene la descompresión. Se empiezan a formar pequeñas burbujas de nitrógeno que van a las articulaciones, ¿ya? Y empiezan a doler y a molestar, y son por una descompresión. ¿Okay? O puede llevar algo peor, ¿no? Te puede llevar hasta la muerte. Presiones en el cuerpo humano, hay muchísimas, chavos. Aquí les pongo varias, ¿no? Varios ejemplos. En milímetros de mercurio, obviamente, ¿ok? La presión sistólica, diastólica, 60-80, ¿no? Esta la conocemos. Vean cómo baja la presión venosa. ¿Se acuerdan que les mostré una imagen? Cómo estaba un paciente acostado. Bueno, en las extremidades o en los pies o en el tórax, la presión es muy pequeña, son 3 a 7 milímetros de mercurio, ¿ya? En las venas gruesas, la presión todavía es menor, ¿ok? Y es casi de 1 milímetro de mercurio. En los capilares, al final de estas arterias y venas, donde se están haciendo este intercambio de dióxido de carbono y oxígeno, son 10 a 30 psi, digo, mililitros de mercurio. En lo que es la médula, hay presión líquida, ¿okay? En el sistema digestivo, ustedes tienen presión. En el humor vítreo, en el ojo, hay una presión. Y es importante porque si yo me paso de la presión puedo lastimar los globos oculares. Y en la intratorácica, cuando cae el diafragma, es una presión negativa, ¿ya? Porque el diafragma empuja hacia abajo el pulmón para que el pulmón se llene de aire. Entonces esta presión es negativa. ¿Sale? ¿Sí? ¿Está bien? Este es un ejemplo, ¿no?, de una presión invasiva venosa. Esta es la famosa PVC, la presión venosa central. Es un catéter que entra por la vena subclavia hasta el corazón y medimos la presión a la cual están las aurículas de la vena cava del corazón, ¿no? Entonces, por la vena cava estoy entrando con un catéter y mido esa presión. Y aquí vemos cómo se da la medición. ¿Okay? Esto literalmente es mecánico, ¿no? Se pone una tabla al lado del portazueros y es lo que va midiendo la presión venosa central para ver en una cirugía de cardio cómo está trabajando el corazón. Son presiones invasivas. ¿Sale?
¿Qué principio tenemos acá? ¿Cuál sería este principio? No tenemos años, ¿verdad? Solo que en el primero se le va a cargar esto. ¿Cómo se llama este principio? Es que no tenía en la cabeza el que estaba pasando. Pero sí, yo me acuerdo de que yo les dije, no, es porque vamos a hacer que se debería hacer. Y aquí no consigo lo que sea. Ya lo vimos, ¿eh? Bueno, creo que entendido. El de más pequeño, pues es cortizarlo, pero ya tiene mucho ya por el nomás. Y eso es lo que hay. ¿Cuál es el principio físico de esto? Chicos, dígame. En las comparativas. En las comparativas, o sea, lo mismo que tienes arriba, No, ya déjalo ahí. solo conocido. Abajo. Hablen, no se queden callados. ¿No se acuerdan? O tenemos dos tuberías a diferentes alturas. Claro, es Bernoulli. ¿Ya? Entonces, esto lo usa, por ejemplo, los albañiles muchísimo. ¿Dónde aplico esto un albañil? Pendientes, alturas, nivel. ¿Ya? Si ustedes agarran una manguera y le ponen agua, debe pasar esto, el nivel. ¿Ok? Debe estar los dos tubos a nivel igual. O si quiero ver si es un desnivel. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Es lo que hace el albañil para ver si la pendiente está bien o si está derechita, ¿no? Está aplicando Bernoulli. Si yo le doy presión aquí a una de las entradas, ¿qué sucede con el otro extremo? Aumenta, siempre y cuando exista una presión constante. ¿Ok? O si yo retiro aire en este lado, hago una presión negativa, o sea, hago un vacío y desciende el otro lado. ¿Ok? Con el principio de Bernoulli pueden hacer un espirómetro. ¿Lo sabían? Muy bien, pues si les parece, hacemos un espirómetro como otra práctica. Un espirómetro para que tú puedas medir con solamente una tubería hacer al soplar, modifiques esta diferencia de alturas y midas el volumen exhalado. Volumen minuto o volumen segundo exhalado. ¿Cuánto exhalé cuando hago en un dispositivo? ¿Lo hacemos? Muy bien, esa va a ser la práctica 2. ¿Sale? Que no es complicada, es muy sencillo. Esta la vamos a desarrollar en la siguiente clase para que ustedes vean cómo es el proceso de elaborarlo. Y van a ver que pueden medir el flujo y el volumen de lo que exhalen. ¿Okay? Aplicando el teorema de Bernoulli. ¿Okay? Muy bien. Entonces, pues eso es con presión, ¿no? Lo que son las bases de presión. Hay variaciones en la presión. Acuérdense que el barómetro es un objeto que puede medir la presión atmosférica. ¿Okay? Viene del griego baros, peso, y medida, barómetro. ¿Okay? ¿Por qué medir la presión en un barómetro? ¿Qué me da? ¿Qué me puede dar? En cuestión de los gases, creo que es una forma muy importante para medir cuánto gas se encuentra en un tanque. Sí, exactamente. De hecho, las llantas de tu carro, lo que tú quieras medir, ¿no? Pero también tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con las lluvias, ¿lo sabían? Tiene que ver con el estado del clima. ¿Han hecho un barómetro?
Es súper sencillo. ¿Ok? Esa va a ser la práctica sencilla que les voy a dejar, donde quiero nomás que me muestren la evidencia que lo hicieron. Es una práctica muy fácil, ¿no? Van a requerir un vaso de cristal, ¿ya? Van a requerir un globo, una liga, un popote y una pieza no sé, una hoja, si quieren verlo así, ¿no? Y van a entender el concepto del barómetro y cómo el clima al que estamos va a variar eso. Sí, solo eso necesitas. Es un barómetro sencillo, casero, como para meteorología. ¿Sale? Se los voy a dejar como video, se los subo a la virtual para que vean cómo se hace un barómetro. ¿Okay? Y con eso podrían ustedes predecir o saber si vienen lluvias o vienen días secos. ¿Sale? Entonces el barómetro fue diseñado por Torricelli. Torricelli fue el que, aparte del tema de milímetros de mercurio, con su experimento, hizo esto, ¿no? Ese es el modelo de Torricelli. Es un barómetro, ¿no? Donde tenía mercurio y tenía aquí el vacío, y aquí en el pequeño recipiente de mercurio, pues midió la altura y dijo, estoy pegado al mar, tengo 760 milímetros de mercurio, entonces eso es una atmósfera, ¿no? O eso es un bar, ¿no? O una cantidad específica de presión, ¿no? En ese momento él le llamó TOR. Son 760 TOR, ¿ya? Que son 760 milímetros de mercurio. Ahora viene la fórmula. Para medir presión es igual la gravedad por la densidad del material por la altura. ¿Qué altura está? La ley de Boyle es una ecuación que desarrolló Émile Clapeyron, que es el que está aquí arriba, en el cual relacionaba la presión en atmósferas con el volumen en litros, con el número de moles del gas, o sea, de qué está compuesto este gas en moles, con la temperatura a la que está, en kelvins, con una constante que es R, ¿no? La constante de los gases ideales, pues es esta, es 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. ¿Okay? Entonces esa es una constante, R. Y la fórmula es esta. Presión por volumen es igual a lo que es el número de moles por la constante por la temperatura. ¿Okay? Entonces, como les decía en buceo, a mayor presión, ¿qué pasaba con el volumen? Cae, ¿no? Tengo un buzo, empieza a descender. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Qué pasa con su volumen pulmonar? Reduce. Inverso. A menor presión, ¿ya? El volumen aumenta. ¿Sale? Entonces esto en buceo se aplica en la inmersión y en la subida. Y es la ley de Boyle. ¿Sí? Acuérdense nada más que el diafragma es este músculo que jala a los pulmones hacia abajo para que se vuelvan a llenar. ¿Okay? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamó el equipo médico que suplió esta parte del diafragma? ¿Cómo se llamó? Fue la primera clase que tuvimos. El pulmón de hierro, es correcto. ¿Vale? Si aplico esto a las personas en el espacio, bueno, en el espacio ya estás hablando de otros sistemas, ¿no? El espacio es vacío y el espacio, la presión está directamente en el traje del paciente, ¿no? Que tiene que ser igual a la presión en la Estación Espacial Internacional. Está una presión para que los astronautas puedan estar en un espacio adecuado, a una presión adecuada. Que no afecte el oído, que no afecte los ojos, que no afecte la respiración, que no afecte nada. Entonces está a una atmósfera simulada, ¿no? Por presión. Esto va a estar para ustedes. La ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura de una cantidad en un gas ideal, ¿no? A una presión constante. O sea, esta presión en un tanque, ¿no? Un tanque de oxígeno o un tanque de aire está a una presión constante, mientras no se modifique o no se gaste, ¿no?
y tiene una proporción directa en su relación volumen-temperatura. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Si yo un tanque lo tengo estático a una presión, pues así va a estar, ¿no? A esa presión continuamente. Pero si le prendo fuego, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si le pongo fuego, calor al tanque? Por supuesto, ¿no? Entonces, la relación del volumen con la temperatura quiere decir que son constantes, ¿no? Si tengo aquí volumen y tengo aquí temperatura, la curva va a ser lineal, volumen contra temperatura. Mayor temperatura, mayor volumen. ¿Okay? Eso quiere decir la ley de Charles. Y que puedes tú separar cada uno de los gases ideales que estén, aunque estén en una mezcla. ¿Sale? Entonces, ¿qué fórmulas son? Volumen 1 sobre T1 igual a volumen 2 sobre T2, y aquí lo que son los despejes, ¿no? El volumen 1 comparado con el volumen 2. Depende de qué quieras tú medir. Esta liga de acá, si ustedes ingresan, te lleva a una plataforma que se llama FET, que es física aplicada a simulación. Creo que les va a encantar. Nada más dejen que cargue. Vamos a ver. Déjenme ver si carga en otra página. Si no, vamos a hacerlo entonces manual. Ahí está. Creo que está fallando en la dirección. Sí. Si pueden ustedes entrar a buscarlo, a ver si a ustedes no les da problema. Entren a FET Gases Simulation. Debe haber entrado. A ver si me dejan otra plataforma. Ahí está, entró. Estuvo. Son simuladores, ¿ya? Son simuladores en un ambiente de aprendizaje interesante para ustedes, ¿no? Vamos a darle play. Esta página se la voy a dejar a ustedes en la liga. Entonces, si quieren ustedes entender, por ejemplo, el tema de un gas ideal, de lo que estamos viendo ahorita, aquí está. Entonces, tenemos un contenedor, ¿no? Tenemos un variador del volumen del contenedor, ¿ya? Tenemos una liberación del gas, una compuerta que libera el gas, y puedo estar midiendo la temperatura en kelvins o en centígrados, ¿no? Puedo medir la presión en atmósferas o en pascales. ¿Okay? Puedo yo inyectar aire, ¿okay? Y puedo inyectar dos tipos de aires, ¿no? Existe el famoso aire ligero y el aire veloz o rápido, ¿no? Vean si cambio aquí el tipo de aire. Vean cómo es más veloz ese tipo de aire. ¿Ya? Entonces puedo estar simulando aquí. ¿Sale? Puedo checar volumen, puedo checar temperatura, puedo variar presión, puedo variar temperatura desde el bombeo aquí, ¿no? Puedo poner el ancho de qué volumen estamos hablando. ¿Okay? Puedo cronometrar un tiempo o puedo modificar las partículas pesadas o ligeras, ¿no? Voy a quitar todas. Ahí está. Voy
Voy a meter solamente gases pesados, como ejemplo. Voy a meter 200. Cuando tú inyectas un gas a un contenedor, pues la presión va a ser constante. Ya está, es constante. No varía más que por decimales. Entonces decíamos que la presión o el volumen va a ser constante mientras no haya ninguna interacción temperatura. Pero si yo aumento la temperatura y aumento el calor, ¿qué pasa con la presión? ¿Vieron? Llegó a 72 atmósferas. ¿Okay? Aumentando el calor. Y el volumen, al aumentar el volumen, aumenta la presión. ¿Okay? Puedo liberar la presión abriendo la compuerta. Empieza a caer la presión y al descender la presión desciende el volumen. ¿Okay? O hago lo inverso. Lo pongo frío. Y si le aplico frío, ¿qué pasa con la temperatura y qué pasa con la presión? Desciende. ¿Ya? Y las partículas ya no están tan aceleradas. ¿Sí vieron? Este choque entre partículas no genera ninguna reacción de energía. Solo son choques. A nivel intramolecular, sí hay un efecto. Que esto lo dice la ley de Walsh, ¿no? Pero para efectos físicos básicos, el choque entre esas partículas no genera ninguna reacción de energía. ¿Ok? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece este sistema? Yo tengo una pregunta, profesor. Dime, adelante. A medida que llegamos a una temperatura, también vamos a llegar a una presión constante, ¿verdad? Como vi que le aumentó el calor y llegó a 73, significa que ya a esa temperatura la presión es una bueno, relación. vuelve a tomar una constante. La temperatura es una relación entre la presión y el volumen, ¿ya? Pero si tú no puedes modificar tu volumen, aumenta solo la presión. En este caso estoy modificando el volumen porque puedo modificar el tamaño del tanque. Entonces yo tengo una variable diferente porque puedo modificar el volumen. Pero en un tanque de oxígeno no puedes modificar el volumen. O sea, no puedes modificar el tamaño del tanque, ¿no? Volumen como área. ¿Ya? Pero sí puedo aumentar la presión. ¿Sí me explico? Puedo Entonces, darle bajo más un presión de escenario aire. hipotético. Ok. Entonces, si yo tuviera bajo un escenario hipotético un tanque de oxígeno que de casualidad lo llene de más a Luego una la presión. temperatura normal, lo que puedo hacer es enfriarlo Sí, de hecho es... para que no... Lo puedes llevar a un área donde no le está dando el calor. Por ejemplo, un termotanque que está... Vamos a ver un termotanque para que vean el concepto. Un termotanque que tienes todo afuera de oxígeno en termotanque, oxígeno, hospital. Esos los termotanques, ¿no? Los termotanques, ¿dónde están ubicados? Están en el exterior, ¿no? Están en el exterior, el sol les está pegando directo. Y si estamos en una zona como Yucatán, llegamos hasta 50 grados. ¿Qué está pasando con las partículas de oxígeno dentro del tanque? Aumenta la presión, ¿no? Entonces esto hace que tengas variaciones en tu manómetro de medición. ¿Sale? Por eso los tanques más pequeños de oxígeno nunca deben estar expuestos al sol. Deben estar siempre resguardados en áreas donde no les dé las temperaturas. Y en un hospital, el hospital usualmente está a 22 grados, 24 grados las áreas, ¿no? Hay aire acondicionado. Entonces es una temperatura constante, su presión va a ser constante. Y el volumen, pues es lo que se le inyectó en PSIs de presión al tanque. ¿Sale?
Entonces, esta es la plataforma, ¿no? Pueden ustedes jugar acá con esta plataforma, que lo tienen aquí en la página. Hay muchísimos ejemplos. Vamos a ver muchos en el curso. ¿Qué es lo que iba después? La ley de Van der Waals considera las interacciones moleculares. O sea, usando esta fórmula no quiere decir que ya me liberé de las demás. No, esta fórmula, esta misma fórmula de Boyle, cuando tomas en cuenta las reacciones intramoleculares, entra la ley de Van der Waals. ¿Ya? Y aquí tienes la P, la B, la N, la R y la T. Se agregan dos más, que es la A y la B, ¿ya? Que son constantes que tienen que ver con estos enlaces entre partículas que generan unos pequeños enlaces más pequeños que los enlaces iónicos que mantienen las partículas unidas. ¿Ya? O sea, existe una energía entre esas partículas, aunque pareciera que no hay nada. ¿Sale? Entonces puedes tú calcular a nivel intramolecular esos cambios de energía entre las partículas. Aquí la presión parcial de un gas, pues bueno, yo puedo medir la presión de un gas específico en una mezcla. Esto va muy enfocado a ustedes en anestesia o en un tanque de aire, ¿no? Un tanque de aire, como les decía, tienes proporciones, ¿no? Un tanque de aire, para un buzo tienes un 21% de oxígeno, tiene que haber un 78% de nitrógeno, y aquí otro porcentaje de dióxido de carbono que está ahí, argón y otros gases, ¿no? Que tienes tu 100% de la mezcla que es aire, de lo que respiras ahorita, es una mezcla. Si yo sumo los porcentajes de todos esos gases, me da la presión total. ¿Okay? Un ejemplo aquí está abajo. Voy a mostrarles el ejemplo en la siguiente diapositiva. Es esto. ¿Okay? La ley de Dalton es la suma de todas las presiones, que es igual a la presión total. El aire es una mezcla de esta presión de oxígeno, esta presión de nitrógeno, esta presión de argón, esta presión de agua, en este caso, y esta presión de dióxido de carbono. La suma de las presiones nos da la presión del aire, o sea, 14.7 psi, o sea, 101.3 kilopascales. ¿Ya? Entonces, una mezcla de gases la puedes medir con las presiones de cada gas. ¿Ya? David, me falta. Ese es un ejemplo. Cuando se hace anestesia, se hace una mezcla de gases. ¿Estás de acuerdo? Y esa mezcla de gases se va a ir al pulmón del paciente, que está acá. Entonces mezclas nitroso, antes se mezclaba nitroso con oxígeno, y esta mezcla de gases se metía a los pulmones para anestesiar al paciente, si había gases de anestesia, para que proceses y el paciente duerma o tenga un estatus X, ¿no? Pero es una mezcla de gases y puedes medir el flujo de presión de cada mezcla de gas. A cuánto está el nitrógeno, a cuánto está el oxígeno, a cuánto está el sevoflurane, el isoflurane, etc. Puedes medir esa mezcla de gases gracias a la ley de Dalton. ¿Okay? Que puedes tú dividir en presiones específicas la mezcla. Este es un simulador que lo voy a mandar de ventilación, cómo ventilas a un paciente y todo el proceso que hace la ventilación. Pero quiero que vean este video. ¿Sabe qué es la realidad aumentada? ¿Conocen la realidad aumentada? Bueno, vean este video de realidad aumentada. Es cómo ahora comprende el médico el uso de su máquina de anestesia con realidad aumentada.
Vean cómo funciona el software. Ese es de Dragger. Tú puedes aumentar los flujos de oxígeno y abrirlo para que entre más oxígeno. ¿Okay? Puedes mezclarlo con esto de acá, que es el agente anestésico. ¿Okay? Cómo fluye a través de las válvulas y cómo llega a los pulmones. Actualmente en una capacitación, pues es difícil para el médico comprender todo este sistema de válvulas, ¿no? O cómo están los flujómetros, o cómo están los vaporizadores, o cómo está este flujo de conexión. Pero hoy, con la realidad aumentada, lo pueden observar así. Pueden observar cómo el fuelle se está llenando de gases diferentes y cómo están siendo suministrados en la vía aérea del paciente. Esto en capacitación es oro. Hace que el médico comprenda de manera interna cómo funcionan sus flujómetros. El flujómetro, mientras más abierto, más oxígeno fluye. Si está muy cerrado el nitrógeno, pues fluye muy lento o fluye un flujo menor. Vean cómo reducen. Ahí está aumentando el nitroso, óxido nitroso, y empieza a fluir más nitroso en litros por minuto. Ahí si le da el clic al flush, es el flush, donde entregas oxígeno. Ahí te van a dar cosas, le he disparado el flush, cómo aumenta la presión y el flujo del oxígeno. El flush lo usan para llenar el fuelle o para suministrar a la bolsa. Ahí cómo funciona mecánicamente el ventilador automático. ¿Ya? ¿Qué está pasando con las válvulas? Cada vez que inhalas y exhalas, y cómo está automatizado. Y aquí, pues, ¿qué pasa con el sistema de bolsa? Cuando se llena la bolsa, o cuando la aprietas, o qué pasa con el fuelle cuando está en modo ventilación. Modo bolsa es manual. ¿Ya? Ventilador, pues es una programación mecánica. Pero seguimos hablando de lo mismo. Estamos hablando de ley de Charles. Estamos hablando de ley de Dalton. Estamos hablando de ley de Gay-Lussac. Estamos hablando de presión en un gas ideal. Estamos hablando de física. Gases y presiones en el sistema respiratorio. Un porcentaje elevado de un gas anestésico hace que el paciente entre en un estado de inconsciencia, porque lo inhala y lo procesa en el cerebro. Y con el paso del tiempo, el cerebro lo procesa, lo va desgastando y empieza a regresar la conciencia. ¿Ya? Esos son cómo se analizan los datos en la computadora. ¿Ya? Y bueno, pues John Dalton fue el que estableció este principio de la suma de los gases y que no hay una reacción química que sabemos que existe, pero es un tema intramolecular, pero bueno, no se tomó en este momento. Y que como no hay reacción química entre los gases, pues obviamente la suma de las presiones parciales entre cada uno de ellos te va a dar la presión total. La presión total es la suma de todos mis gases. Y esa presión total de cada gas me da mi presión total del gas final. ¿Sale? Ya está ahí, vamos a llegar hoy. ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces, estas mismas leyes también se aplican para los concentradores de oxígeno, ¿no? Sí, claro. Ok. Nada más ahí estás manejando flujos, ¿no? Flujos y presiones, estás concentrando. Ahí va, George. También tengo una duda. Dime. Bueno, las autoclaves
esterilizan mediante presión y calor, ¿no? Pero, ¿cómo decir mi duda? O sea, ¿cómo es que puede esterilizar con solo la presión y el calor? Ese es un tema interesante. Hay diferentes tipos de autoclaves. Hay de vapor directo, hay de vapor directo y autogenerado, hay de óxido de etileno, hay de peróxido de hidrógeno, que es el conocido con plasma, ¿no? Realmente lo que estás haciendo con el esterilizador, si es autogenerado, es que llenas en un contenedor una cantidad de agua, un agua tratada. Es agua tratada que no tiene sales, ¿okay? Que está en un nivel suavizado en partes por millón y que tú la llevas a hervir, la hierves con una resistencia hacia adentro, hierves esta agua, ¿okay? Y esta agua hervida, ¿qué pasa con el estado líquido cuando lo llevas a la ebullición? ¿Qué se vuelve? Gas, ¿no? Entonces este gas a esa temperatura, a 140 grados centígrados, que es lo que necesitas para esterilizar, está fluyendo en la cámara. Todo este gas a esa temperatura. Y se mete en todo lo que son los conductos y los orificios donde están los paquetes de esterilizado. Y a la temperatura de ese gas, esterilizas. Y luego con tus manómetros que van midiendo la temperatura y el tiempo, pues liberas el gas. Ok, entiendo. Usualmente son ciclos de 15 minutos a 140 grados centígrados, ¿no? Para un tipo de materiales. Otros son ciclos de 30 minutos a 125 grados centígrados para otro tipo de materiales. Y eso es lo que hace la esterilización. ¿Okay? El peróxido de hidrógeno trabaja a diferentes tiempos, pero con un gas peróxido de hidrógeno puedes tú esterilizar material de laparoscopía, ¿no? O materiales un poquito más delicados como sondas o catéteres, ¿no? El óxido de etileno es otro tipo de gas que también esteriliza, pero es muy tóxico, muy tóxico. Y al menos puedes esterilizar una vez por turno. O sea, en 10 horas se esteriliza. El tiempo es muy largo para la esterilización con óxido de etileno y es tóxico. Y seguimos hablando de gases y presiones. Muy bien, chicos, pues ya haciendo más dudas, dejamos hasta acá. Y les subo la plantilla de los criterios de la evaluación. Que les puedo mostrar acá, ¿no? Sí, son 800 y 100 es de esto, 100 de... Está, ¿no? Se está planteando estos 50 puntos. Los dos ahorita me los vamos ahorita. Sí, nada más estoy abriendo para ver qué es. En 4 actividades. Y los otros 50 pero mándamelo por WhatsApp. es el examen. Se los subo en un archivo para que sepan los criterios de evaluación, cómo se va a evaluar la actividad 1, que es el documental. La 2, que es lo del barómetro que les voy a decir, cómo hacer un barómetro. La 3, que es una práctica con FIFOX, con el sistema del celular, ¿se acuerdan? Y un test 2, que va a ser la suma de un test de respiración y circulatorio. ¿Listo? Así que hay que estudiar. Muy bien, chicos, que tengan buena tarde y nos vemos mañana. Saludos.